acorralar a Putin podría dar como resultado el uso de armas prohibidas. Por ejemplo, esa es una guerra que Putin no puede perder, pero esa es una guerra que Occidente no puede dejar que Putin gane. Entonces eso te dice a ti que justo cumpliendo 3 meses hoy, no se sabe cuándo esto va a terminar. ¿Por qué? Porque las fuerzas están equilibradas. Entonces hay otro detalle, que podría ser entonces la tercera fase, los acuerdos, un acuerdo de paz. Hasta ahora eso luce prácticamente imposible, porque a pesar de que han habido 5 rondas de conversaciones. ¿Por qué? Bueno, el detalle es que Putin no tiene nada que mostrar que valga el esfuerzo, el sacrificio hecho a Rusia. No tiene nada que... porque la gente la gente común tiende a pensar, no, esa es una guerra de Putin. No. Putin es la cabeza, representa un sector del ultranacionalismo ruso, que son quienes están detrás de él, y él tiene que rendir sus informes. Entonces, si ahora mismo se hicieron un acuerdo de paz, decir, ven acá, ¿qué tenemos? ¿Cuánto invertimos? Pero Crimea lo teníamos nosotros, el Donbass, no nos lo reconocían, pero de facto era de nosotros. ¿Y qué tenemos? No tenemos nada. Entonces ahora mismo, hasta que Putin no sienta que tiene algo en mano, que puede sentarse a negociar, no va a haber, porque Zelensky desde hace tiempo ha dado señales de querer sentar a negociar. Incluso habló de abandonar su intención de entrar a la Unión Europea. Él en un momento dijo que lo abandonaba. Pero da la situación de que no hay ese gran trofeo de guerra que mostrar para sentarse a negociar. Y en este momento, dado que tiene vetado, bloqueado el acceso al mar, pues lo que está haciendo es destruyendo la infraestructura clave de aquel país, lo que hace que el costo que haya que pagar, que Occidente tenga que pagar para la reconstrucción de aquel país sea excesivamente caro, y al mismo tiempo se queda con el este, donde está, no es que Rusia necesite riquezas, porque es el país con uno de los países con más recursos naturales, pero le escinde a Ucrania parte de esos recursos naturales, dado que en el este está la industria, pero además están los lugares con mayores recursos naturales. Ahora, dos últimas preguntas. ¿Hasta cuándo es posible, o sea, en el tiempo, que Estados Unidos, sobre todo, para no hablar del resto de los países, porque lo que pueda dar Alemania, lo que puedan dar los otros, y además muy cohibido, porque tienen la presión también de los rusos, el gas, esto, lo otro, hay su cierta presión, pero en el caso de Estados Unidos, acaba de dar, como usted decía, aprobar $40,000 millones en ayuda a Ucrania. ¿Hasta cuándo pudiera aguantar el mundo eso? Porque los Estados Unidos también tienen sus problemas y tienen su situación económica, y ya no estamos como en otro tiempo. Una cosa es mantener la guerra en Afganistán, pero ahí estaban los gringos metidos, o en Irak, pero ahí estaban los gringos metidos y tenían sus intereses, petróleo y todo, pero en Ucrania, ¿hasta cuándo puede eso mantenerse en el tiempo? Bueno, don Roberto, usted ha traído aquí la pregunta que ahora mismo se hacen los analistas. Del $1.000.000. Sí. ¿Hasta cuándo puede lograr permanecer el interés de los estadounidenses en Ucrania? Tomando en consideración que la inflación y otros asuntos domésticos están presionando a la población estadounidense. Y ahí tenemos próximamente la elección de medio término. Sí, pero Alfredo, a Estados Unidos esta guerra le está conveniendo mucho, porque es una guerra donde están vendiendo armas y sin embargo no están mandando soldados. Digamos que es una guerra para ellos redonda. Están siendo los suplidores prácticamente de las armas que incluso otros países le venden, le facilitan a Ucrania, porque al final el mayor mercado armamentístico lo tiene Estados Unidos, incluso para la mayoría de los países europeos. O sea, está el mercado de las armas de Estados Unidos, ha encontrado campo abierto en toda Europa y están haciendo una guerra donde no están mandando un solo soldado. Sí, lo que pasa es que aquí hay varias aristas. Creo que en un programa anterior aquí analizamos lo de las armas, ciertamente, porque Estados Unidos es el primer exportador mundial de armas, y quien menos está perdiendo en este conflicto es Estados Unidos, porque su industria bélica está produciendo. El problema es... Y ya está colocando más combustible. Sí. Ya está colocando más gas. También le está vendiendo productos a Europa que antes suplía a Ucrania.
Sí, sí. O sea, es un negocio más redondo que cualquiera de las otras guerras de... También aquí hablamos de eso, que uno de los objetivos de Biden era lograr la ruptura de los pactos comerciales de Rusia con la Unión Europea, y lo logró, y está colocando energéticos allí. Pero eso es una cosa en un ámbito, y en el ámbito doméstico es otra. Ahora mismo la población estadounidense está interesada en lo que está pasando en Ucrania. Y es muy bien para el aparato, para el complejo militar industrial y para los intereses estratégicos de Estados Unidos en cuanto a conseguir mercado energético para esos productores del oeste que no tienen mercado y tenían mucho energético guardado en almacenes que no hallaban qué hacer con él, dado que hoy Estados Unidos, con la técnica del fracking, pasó a ser el mayor productor mundial de petróleo y uno de los primeros en gas. No, pero cereales, lo que decía todo el mercado de los cereales de Estados Unidos, que estaba perdiéndose, que no encontraban mercado, acaban de encontrar un mercado y lo están vendiendo más caro de lo que lo estaban comprando los europeos. Eso es cierto, pero tú tienes una población que está pagando más caro por la gasolina. Tú tienes una población donde las despensas se están quedando vacías. Tú tienes una población, tú tienes que entre Rusia y Ucrania te producían el 29% del grano mundial y del trigo. Hoy se están dañando los puertos, incluso Rusia deliberadamente ha destruido depósitos de cereales allá. Entonces, hay un problema. Bueno, ayer el Programa Mundial de Alimentos advirtió de que muy probablemente dentro de 10 o 12 meses podría el mundo abocarse a una hambruna. Entonces, dentro de Estados Unidos, esas son condiciones porque hay que verlo en diferentes ámbitos. El sector militar industrial y el sector exportador, el sector energético, esto le conviene. Pero el público de a pie, el que marcan las encuestas, a esa inflación le está dando duro en el bolsillo. Señores, escúchenme que le interrumpa, profesor. Por primera vez en muchos años en Estados Unidos hay escasez de leche en polvo. Sí, o sea, no tenían leche en polvo. Tuvo que Alemania exportarle leche en polvo a Estados Unidos para llenar los anaqueles en Nueva York y en la mayoría de los estados. Sin leche en polvo no había en los Estados Unidos. Y hay otros niveles de escasez. ¿El motivo de eso es la guerra o ha habido otro tipo de problema? Tengo entendido que ha habido otro tipo de problema, que no es el... Sí, pero lo que pasa es que la población de a pie no entiende... No ve el otro problema, ve la guerra. Sí, lo que ve es la guerra. Entonces, la diferencia, que es otra amenaza que tiene la democracia liberal hoy, es que los regímenes autoritarios, aunque tenga sectores que le afecten, hacen una planificación centralizada y te dicen esto es lo que va. Pero en regímenes democráticos, en sistemas democráticos, con unas elecciones de medio término, Joe Biden, a pesar de que en términos macro su estrategia no era mala y no es mala para Estados Unidos, tiene que cambiarla porque podría perder esos senadores y esos legisladores que tiene, podría perderlo, lo cual, fíjate que teniendo el control de Cámara, tuvo problemas para presentar iniciativas. Ahora imagínate que ambas cámaras estén controladas por los republicanos, con un Trump que está ahí, que está fortalecido. Tenemos que ser realistas, está fortalecido. Y su comunicación con su base de sustentación no ha parado, sigue igualita. Entonces, ahora mismo a lo interno, como decía don Roberto, hay que ver hasta cuándo dura esa atención de la ciudadanía, porque esa guerra se está peleando a miles de kilómetros de Estados Unidos y ahí no hay estadounidenses. Por tanto, ok, tenemos solidaridad con Ucrania, dirán ellos, pero el bolsillo nos está afectando. Hay anaqueles vacíos en supermercados, cosas que hace tiempo no se veían en Estados Unidos. Eso, y muy caro, aparte del combustible, muy caro los productos. Yo mi familia vive en Estados Unidos, yo acabo de regresar de Estados Unidos y realmente se ve escasez que no se veía en muchos años, pero en muchos años en los Estados Unidos. Y eso es preocupante. Además, yo siento, así como se ha empantanado, como usted decía, profesor, la guerra per se dentro del territorio ucraniano, entre Rusia y Ucrania, la parte, digamos que de impacto emotivo de la guerra de Rusia y los términos en que se manejaron y la invasión y todo aquello, y que Zelensky apareció en la ceremonia
que los Oscar y lo otro, como que se ha ido desvaneciendo ese impacto emotivo que es importante. Ya no vemos medios como al inicio mostrando a los chiquitos que se llevaban en el tren, aquella guerra que hubo casi de medios o de información, quién mostraba el primer muerto y quién mostraba la primera muerta, y que si el hospital y que bombardearon aquello, ya no existe. No hay ese impacto mediático y emocional en una población, porque es importante, aún no sea distante, cuánta gente no salieron a solidarizarse con los ucranianos sin saber el trasfondo histórico, y que si esto, y que si lo nazi esto y lo otro, simple y llanamente por solidarizarse con el agredido, sin buscarle una lógica histórica o de fundamento ideológico, simple y llanamente solidaridad con el agredido. Eso se ha ido diluyendo en el tiempo, se ha ido perdiendo. No hay manifestaciones. No es como en otra guerra que salía, en Vietnam, cuando la guerra de Vietnam, que salía el mundo a reclamar. Eso se ha ido perdiendo con Ucrania, y eso es importante, sobre todo para los países que apoyan a Ucrania, porque si no tienen el respaldo de su población, que se afecta de alguna manera como la población estadounidense, los gobernantes se quedan sin manera de seguir apoyando a Ucrania. Y dice, no, espérate, yo tengo que ver mi problema aquí, mis elecciones medio término, y como yo resuelvo con la gente y los anaqueles, que tiene mayor impacto. Pero bueno, es algo para el fíjate que todo eso que dices, Roberto, todo eso que dices va a pasar muy posiblemente solo en Estados Unidos. Porque en el resto de Europa, solamente en Estados Unidos, porque el resto de Europa, al tener un gobierno europeo que unifica la problemática de todos los otros países, y los otros países, al tener un gobierno propio, puede ser que los afecte políticamente mucho menos, lo cual no quiere decir que económicamente. Y voy a poner el ejemplo de España. La Unión Europea, España había solicitado una serie de ayudas, creo que eran más de 2.000 millones de euros por el tema de la pandemia, condicionado, bueno, pues a no pedir tantos préstamos, a aumentar el empleo, a que no se disparara la inflación, etcétera, 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 por tema de pandemia. El tema de la guerra de Rusia le ha impedido a España cumplir con esos acuerdos con la Unión Europea. Por ende, se le paralizan ahora mismo ese tipo de ayudas automáticamente. Ok, entonces Europa decide mantener los incentivos fiscales a España de la aportación que tenían que hacer a la Comunidad Económica Europea, pero esos 2.000 millones ya no le van a llegar como le estaban llegando. Entonces, quien va a tener ahí un problema por la decisión que tiene que tomar Europa de cara por el problema de la guerra es España. ¿Me explico? Entonces es una situación como en cadena que quizá no afecta políticamente como puede afectar en los Estados Unidos, pero sí económicamente Europa quizás sea la más maltratada de todas. Sí, e incluso hay otro problema que tiene que ver con la misma estructura de la Unión Europea. Por ejemplo, ahora mismo se está estudiando un 6º paquete de sanciones, pero la Unión Europea luce fraccionada, porque países como Hungría se pararon ahí. Oye, para avanzar al 6º paquete... Sí, pero lo que pasa es que Hungría siempre ha sido un país pro-Rusia. ¿Tú entiendes? Entonces, o sea, Hungría está pidiendo... Es como es la espinilla que tiene Europa con Hungría ahí, que no ha apoyado ninguna de las medidas. ¿Entiendes? Entonces, te hace lucir la Unión Europea agrietada, pero también en el caso de la OTAN, tienes que Turquía ahora te le pone paro a Finlandia y a Suecia. Obviamente sabemos qué quiere Turquía, porque hace tiempo, desde antes del 2016, Recep Tayyip Erdogan entendió que la Unión Europea no le va a dar paso. Pero entonces, ¿qué hace? Cada vez que se presenta una situación, saca pingos beneficios. Esto obviamente que como él sabe que la Unión Europea depende de que Turquía actúe como represa a los flujos migratorios, tú sabes que lo más probable es que va a venir un paquete de ayuda económica para Turquía. Ya mañana 25 se van a reunir los representantes de Finlandia y Suecia en Ankara con las autoridades turcas. Tú puedes estar seguro que de ahí a lo poco ya sale un acuerdo.